Continuamos en San Juan en Vivo y algo habíamos estado charlando en el primer bloque sobre una temática muy importante que vamos a tratar hoy, que son los tipos de cáncer que más afectan a la sociedad argentina, prevención, tratamiento, cómo podemos estar alerta, y es por eso que estamos con la médica especialista en oncología clínica, con la doctora Nancy Pérez. ¿Cómo estás, Nancy? Bienvenida. Hola, buen día, mucho gusto y gracias por la invitación. Bueno, primero preguntarte cuáles son los tipos de cáncer que por ahí estadísticamente o que vos ves desde tu profesión que afectan a la sociedad argentina en general. Bueno, estadísticamente el cáncer de mama ocupa el primer lugar desde hace mucho tiempo. Le sigue en orden de frecuencia el cáncer de pulmón, el cáncer de colon, el cáncer de próstata. E independientemente según el sexo tenemos también la predominancia de uno u otro tumor. Tal es el caso en la mujer. El cáncer de mama ocupa el primer lugar en las estadísticas de hace muchos años, o sea, y sigue siendo a pesar de que se hacen campañas de prevención para que la mujer acuda, pero sigue siendo estadísticamente el que ocupa el primer lugar. Y después, en la provincia de San Juan, o por lo que te toca a vos trabajando en un hospital público, sí, ¿qué es lo que pueden ver diariamente? Le sigue en orden de frecuencia a nivel general el cáncer de colon. El cáncer de colon, que se da tanto en hombres como en mujeres y no respeta edad, o sea, estadísticamente es más frecuente después de los 50 años, pero también tenemos pacientes muy jóvenes que desarrollan un cáncer de colon a los 20 años, o sea, son los menos, pero también se dan. El cáncer de pulmón, que se da sobre todo en los pacientes mayores de 50 años, el cáncer de próstata, que se da en los hombres después de los 55 años, 60 años, es el pico de frecuencia, pero también tenemos pacientes que desarrollan un cáncer de próstata a los 40 años, o sea que siempre están las excepciones. Claro. Y en el caso de las mujeres, el cáncer de mama, y el cáncer le sigue en frecuencia el cáncer de cervix. Bien, o sea, más o menos están las estadísticas en relación con lo que pasa a nivel nacional. A nivel nacional, se da exactamente. Y para los distintos tipos, así de manera tal vez muy resumida, lo más importante seguramente es la prevención, después tenemos, bueno, un diagnóstico y un tratamiento. Claro. Todas las políticas sanitarias tienen que apuntar a lo que es la prevención, la detección precoz, ya sea para cualquier tipo de tumor, porque la detección precoz hace de que se pueden obtener resultados con curación. Tal es así que cuando son casos tardíos realmente no podemos hablar de curación y sí de tratamientos de alto costo, o sea, es más económico hacer prevención que hacer tratamiento. Por ejemplo, hacer prevención en cáncer de mama es muy económico, o sea, hay que inducirle a las mujeres que pasados los 40 años tienen que hacerse religiosamente un examen mamario, una ecografía mamaria, una mamografía. Anual. Anual, pero sobre todo enseñarles de que observen, que se miren, que se toquen, o sea, ponerse frente al espejo y decir, bueno, a ver, estoy notando que la mama puede, ¿cuáles son los signos de alerta? Sí. De que de repente tuvo retracción del pezón, que no lo había notado anteriormente, que ve que una parte de la mama está enrojecida, o que notó un abultamiento, o que de repente retrae toda la mama. Son signos de alerta, o sea, y el autoexamen, o sea, tocarse la mama, y si detectan algún bulto, inmediatamente acudir al médico. ¿Y en algunos otros tipos de cáncer, cuáles son algunas de las alertas que tenemos que tener? Por ejemplo, el que le sigue en frecuencia es el cáncer de colon. Entonces, el paciente que cambia el hábito intestinal, que de repente de mantener un hábito continuo y empieza con deposiciones finas, o sea, que disminuye el calibre, o que tienen deposiciones con sangre, está dándole una alerta de que algo está pasando a nivel del intestino. En relación al colon, ¿hay algún examen previo que nos podamos realizar de manera también constante y para prevenir? Se recomienda que pasados los 50 años se haga una rectocolonoscopía cada 2 años. O sea, es una forma de detectar los inicios de un tumor. Más a tiempo. Sí. Bien. ¿Alguna otra alerta que podamos tener en relación a alguno de los otros cánceres más comunes? Sí, sobre todo, por ejemplo, el de próstata en los mayores, que es
muy frecuente en la gente de más de 65 años, son pacientes que de repente empiezan con trastornos miccionales, o sea que el paciente refiere que no puede evacuar, que tiene incapacidad, entonces, o que empiezan a tener molestias, distensión. Son los síntomas en donde el paciente, los varones, tienen que acudir y con un simple examen de orina, o sea, con un simple examen de sangre, que es un marcador tumoral que le decimos nosotros, el PSA, se puede detectar una alteración y con una ecografía. Claro, y los tratamientos también van variando dependiendo el cáncer y el tipo, el avance y demás, ¿no? El tratamiento va a depender del estadio de la enfermedad y de la variedad histológica. Por ejemplo, en el cáncer de mama tenemos un abanico de tratamientos. Si es un tumor chico, se lo extirpa, se puede hacer una cuadrantectomía, se analiza, se manda a biopsiar y dependiendo del resultado de la anatomía patológica, se investigan qué tipo de células tiene, si tiene receptores hormonales o no, si tiene proteínas de mal pronóstico y dependiendo de eso va a ser el tratamiento que se realiza. Y también tenemos en la otra, la contraposición, mujeres que llegan con tumores localmente avanzados, muy grandes, tumores grandes, en donde se les hace primero tratamientos de neoadyuvancia con quimioterapia, se trata de reducir la masa tumoral para que posteriormente se haga una cirugía conservadora, o sea, la tendencia ahora es conservar la mama, entonces, claro, tumor grande, se hace un tratamiento de neoadyuvancia con quimioterapia, se lo achica y posteriormente va a la cirugía. Temas importantes que también hay que tener en cuenta son los factores de riesgo y cómo, digamos, en la prevención también nos cuidamos nosotros. Obesidad es uno de los factores de riesgo que aparecían según las estadísticas del 2020. En el caso, si hablamos nosotros, en el caso de la mama, y tenemos y que se ajusta a varios tumores, es por ejemplo el sedentarismo, la obesidad, o sea, la dieta rica en grasa, y lo aconsejable, y vamos siguiendo el camino de los vegetarianos, o sea, la dieta rica en fibras, en verduras, frutas, es lo aconsejable. El sedentarismo, la ingesta de sustancias tóxicas como el alcohol, el abuso de medicamentos, todo eso, y también la exposición a hábitos tóxicos o contaminación del ambiente. Hay lugares de trabajo en donde están en contaminación, por ejemplo, fábricas que despiden sustancias químicas, contribuyen a ser un factor de riesgo. Un tema importante que lo estuvimos hablando anteriormente es una luz de esperanza, podríamos decir, este tema de la vacuna contra el cáncer, algunos avances que han ido trabajando y desarrollando científicos y científicas de CONICET de aquí de Argentina. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? De hace un tiempo hay muchos trabajos. Hay un trabajo del CONICET junto con el Instituto Oncológico Alexander Fleming que desarrolló una vacuna en combinación con un agente que se utiliza para la tuberculosis, con la BCG, para determinados tipos de tumores como por ejemplo el melanoma, que se está utilizando, se hizo el estudio en el Alexander Fleming y se descubrió que aumentaba la tasa de respuesta para ese tipo de tumor. Y actualmente o sea que eso ya lo están utilizando en un protocolo. Y lo último que está haciendo el CONICET es el desarrollo de una vacuna con unas células dendríticas que actuarían a nivel de la inmunidad celular para detectar precozmente estos agentes tumorales y poder detectarlo. Pero el estudio está en fase in vitro. Ahora se va a hacer el estudio, o sea, se lo va a poner en práctica en animales, por ejemplo en ratones. Y posteriormente viene el estudio clínico ya con los pacientes. La verdad que es algo muy importante de lo que en el mundo y en Argentina también se viene esperando y luchando hace un montón.
ojalá que en algún momento podamos tener... Y esa es la esperanza de todo, de tener una vacuna que dijéramos, hoy con esto prevenimos. Así como decimos, tenemos una vacuna para prevenir la tuberculosis, para prevenir el COVID, que podamos decir, tener una vacuna para prevenir el cáncer. Para vos, personalmente y como oncóloga, como profesional, ¿qué pensás que puede pasar al respecto? ¿Te genera ciertas expectativas? Y son... el área de la oncología es, diríamos, el área de la medicina en donde día a día es avance. O sea, si yo comparo cuando yo estudié, o sea, cuando hice la especialidad hace varios años, y lo que vemos hoy, por ejemplo, antes, el cáncer de mama era recibir la biopsia y bueno, con eso hacíamos el tratamiento. En cambio, ahora no. Recibimos la biopsia, hacemos marcaciones, nos pueden determinar qué factores de riesgo tiene. O sea, día a día la oncología va cambiando. O sea que es un abanico nuevo de múltiples estudios. Así que yo tengo esperanza que algún día podamos conseguir eso. Muchísimas gracias, doctora. No, por favor. Estamos con la doctora Nancy Pérez hablando de los distintos tipos de cáncer que afectan a la sociedad argentina, también a nuestra sociedad, a la provincia de San Juan, y bueno, tratamiento, prevención y sobre, bueno, esperanzas de que la vacuna del cáncer algún día podamos tenerla.